Una ráfaga de viento helado pasó con estruendo sobre el estrecho sendero montañoso, arrojando copos de nieve punzantes directamente al rostro de Alejandro. Bajo su viejo gorro de lana se escapaban mechones de cabello oscuro y, entornando los ojos, escudriñaba la distancia, esperando distinguir algo más que la cortina blanca. Sin embargo, este era un paisaje habitual para la Sierra Nevada, una región montañosa severa, donde un paso en falso puede costarle la vida a una persona. Hoy Alejandro había decidido tomar un sendero poco conocido, esperando acortar el camino hacia la cabaña de caza desvencijada. Su vieja yegua, Pepita, se negaba obstinadamente a continuar e intentaba repetidamente desmontar al jinete, por lo que dejó el caballo en el lindero del bosque, donde la nieve no era tan profunda, y siguió a pie. Cuanto más se acercaba al precipicio, más claramente escuchaba un extraño aullido, amortiguado por el silbido del viento. Al principio le pareció que era solo un eco en las grietas montañosas, pero el sonido se repitió, sonando ya más lastimero y desgarrador. La curiosidad venció a la cautela. Alejandro descendió varios metros por la pendiente resbaladiza y notó una figura oscura junto a un viejo cedro caído. Al acercarse, vio una loba herida, cuyo pelaje a la luz de la luna parecía gris plateado. Observando más de cerca, el hombre comprendió. El animal estaba demacrado y, a juzgar por su vientre redondeado, estaba esperando lobeznos. Yacía de costado, respirando pesadamente, y en su pata había una huella de sangre fresca como de una trampa o cepo. La loba abrió débilmente los ojos, mirando fijamente a Alejandro. Su mirada era resignada y al mismo tiempo sin malicia, como si ya no le quedaran fuerzas para defenderse. El cazador sabía que una bestia salvaje puede comportarse de manera impredecible, pero su corazón no le permitió marcharse. Arrodillándose, rebuscó cuidadosamente en su mochila, sacó un trozo de cuerda e improvisó un vendaje para detener la sangre. La loba se estremeció apenas perceptiblemente, pero no atacó. Parecía como si entendiera. El hombre trataba de ayudarla. De repente a Alejandro le pareció que en algún lugar a un lado, entre la maleza espesa, había vislumbrado otra silueta de lobo. Escuchó el crujido de la nieve y, volviéndose bruscamente, vio un par de ojos ardientes. La criatura era más grande que un lobo común, su coloración casi se confundía con la sombra nocturna. Solo se delataba porque la nieve en su pelaje brillaba a la luz de la luna. Pero la extraña figura desapareció rápidamente en la profundidad del bosque y se hizo el silencio, interrumpido solo por el gemido del viento. Mirando alrededor, Alejandro comprendió que había que trasladar a la loba a un lugar más seguro, de lo contrario no sobreviviría la noche. Su cabaña de caza estaba a varios kilómetros, pero no había otra opción. Se quitó su capa gastada, la puso cuidadosamente bajo el animal exhausto y, conteniendo a duras penas el temblor del frío y la adrenalina, trató de levantar a la loba. Ella gruñó, pero no mordió, y cuando el hombre la levantó cuidadosamente sobre su hombro, solo gimió ligeramente. «Está bien», niña susurró, sintiendo cómo su corazón latía en el pecho. «No sé por qué necesito esto, pero siento que es necesario. Resiste». Paso a paso comenzó a subir, tratando de salir del barranco de vuelta al sendero. La nieve, a veces, le llegaba casi hasta las caderas, y cada una de sus exhalaciones se convertía en una nube de vapor. El estado de la loba era preocupante. Respiraba entrecortadamente, apenas consciente de lo que pasaba. Alejandro incluso pensó que podría morir en sus brazos. Sin embargo, a mitad del camino hacia la cabaña, notó que la loba se movía débilmente, tratando de levantar la cabeza. Le pareció que estaba buscando a alguien en la noche. Nuevamente surgió la sensación de que alguien los vigilaba, posiblemente esa misma bestia negra. Pero no se escuchaba ningún sonido, excepto el aullido del viento. Después de largos y agotadores minutos, el hombre llegó a su choza de caza.
Adentro hacía frío y humedad, olía a moho y humo, pero aún así era mejor que pasar la noche en el frío. Acostó cuidadosamente a la loba en el suelo, cerca de la estufa desportillada. Luego levantó la tapa del hogar y encendió fuego. La llama se encendió de mala gana, iluminando las frágiles paredes con luz amarillo-naranja. La loba yacía respirando pesadamente, pero al menos no trataba de huir. Parecía que simplemente no le quedaban fuerzas para resistir. Alejandro se sentó cerca para revisar nuevamente la herida en la pata, y su propio corazón se desgarró de compasión cuando vio lo demacrada que parecía. Su mirada se deslizó automáticamente hacia su vientre redondeado. Si la loba realmente estaba preñada, necesitaba descanso. De lo contrario, sería inevitable la desgracia. En algún lugar a lo lejos detrás de la pared se escuchó un aullido penetrante, pero ahora ya amortiguado por la distancia. Podía significar cualquier cosa, ya fuera que una manada de lobos buscara a su compañera perdida, o que alguna bestia ocasional se anunciara. El corazón de Alejandro se encogió con ansiedad. Entendía que al interferir en la vida del mundo salvaje, asumía la responsabilidad tanto por esta loba como por sus crías aún no nacidas. Dejando las preocupaciones para mañana, Alejandro echó leña por última vez a la estufa y se acomodó en el suelo, apoyándose en la mochila de caza en lugar de almohada. La loba lo miró por un momento a los ojos, como aceptando su presencia. Y en algún lugar afuera, en el viento nocturno y frío, volvió a vislumbrarse una sombra negra, ese mismo lobo grande, que seguía vigilando cada uno. Lo que exactamente buscaba y qué esperaba, por ahora seguía siendo un misterio. A la mañana siguiente Alejandro despertó por el frío desagradable. La estufa se había apagado hacía tiempo, y las estrechas grietas en las paredes de la cabaña dejaban pasar ráfagas de viento y nieve. Al abrir los ojos, notó que la loba seguía acostada en el mismo lugar, levantando ocasionalmente la cabeza y olfateando el aire con ansiedad. Mientras el hombre volvía a encender la estufa, tratando de calentar la habitación, sus pensamientos fluían caóticamente. Recordaba la historia nocturna de cómo milagrosamente había arrastrado a la bestia hasta aquí, y sobre el misterioso lobo negro que parecía vigilarlos desde lejos. Alejandro había vivido en las montañas durante mucho tiempo y se había encontrado con muchas historias, pero ninguna había sido tan confusa. Cuando la estufa se encendió, decidió examinar la herida de la loba más atentamente. Quitando el vendaje ensangrentado, el hombre vio que la herida no era demasiado profunda, pero la pata del animal seguía hinchada. Suponiendo que necesitaba un vendaje más confiable, sacó de su mochila los restos de vendas y un trapo limpiolo que una vez le había dado una amiga del pueblo llamada Adriana. La loba gruñó sordamente cuando Alejandro tocó cuidadosamente su pelaje, pero no trató de morder. Parecía que la bestia finalmente comenzaba a entender. Este hombre no representaba una amenaza inmediata. Ella claramente no podía ir de casa, lo que significaba que dependía de él. Después de un par de horas, cuando la cabaña se había calentado al menos un poco y la loba había logrado comer los pedazos de carne salada que le ofreció, Alejandro decidió salir brevemente. Necesitaba cortar leña y también verificar si no había otros lobos cerca, especialmente ese mismo negro. Entreabrió la puerta chirriante, y el aire frío, inmediatamente. La nieve caía en copos, los árboles se doblaban bajo las ráfagas de viento. «Espero que no haya nadie en el patio», murmuró, apretando en sus manos el viejo hacha. El silencio alrededor era engañoso. La nieve absorbía todos los sonidos, creando la ilusión de que no había ni un alma detrás de la cabaña. Alejandro miró alrededor. Notó un par de huellas frescas que llevaban hacia un viejo pino. Se acercó, pero solo vio un cuervo que se echó a volar y se fue. Cortó leña rápidamente, la cargó en sus brazos y regresó adentro. La loba seguía acostada inmóvil,
pero levantó las orejas cuando él entró, exhalando vapor por la... Después de un tiempo se escuchó una voz familiar desde detrás de la puerta. «Oye, Alejandro, ¿estás ahí? Abre». Parecía que había llegado hasta aquí a través de los ventisqueros para averiguar dónde había desaparecido. Alejandro corrió hacia la puerta, la entreabrió, tratando de bloquear el interior de la habitación con su espalda. Hola, dijo en voz baja, como si temiera que la loba se abalanzara sobre la invitada. «Entra rápido, hace frío». Adriana entró, sacudiéndose la nieve de la capa, e inmediatamente notó a la loba. «Dios mío, ¿qué es eso? Trajiste aquí una bestia salvaje. Te has vuelto completamente loco». «Tranquila, tranquila», trató de calmarla. «Está herida, además está embarazada. La encontré al borde de la muerte. Si la hubiera dejado allí, no habría sobrevivido. Y yo me habría vuelto loco de culpa. Puede ser peligrosa. Los lobos no son gatitos». Él se encogió de hombros, sonriendo sin alegría. «Y por cierto, no se abalanzó sobre mí. Tal vez tampoco deberías agitar el cuchillo». Miró de reojo a la loba. Esta seguía a la invitada con ojos amarillo brillante, pero no gruñía, como si entendiera que ahora los humanos no la amenazaban. «¿Y qué piensas hacer? ¿Quieres tenerla aquí todo el tiempo?», preguntó Adriana en un tono más calmado. «No lo sé. Para empezar necesita recuperarse. Y luego, si da a luz, no tengo ni idea de qué hacer con los lobeznos». Adriana se cubrió la cara con las manos, como en desesperación. Sin embargo, Alejandro conocía bien a esta chica aunque regañara. Era una persona de buen corazón. Agachándose, observó a la loba, luego cuidadosamente le acercó un cuenco con agua. «Al menos que beba, y ten cuidado, ¿de acuerdo? Nuestros vecinos de abajo han comenzado a notar la pérdida de ganado. Dicen que los lobos se acercan más al pueblo. Si se enteran de que escondes a una de ellas aquí, además embarazada, comenzará una verdadera cacería. Te maldecirán». Alejandro apretó los dientes y asintió. Entendía. La gente de los alrededores de la Sierra Nevada recordaría todas las tragedias pasadas relacionadas con lobos, y difícilmente lo entenderían. «Gracias por venir. Tal vez si soy cuidadoso, nadie se dará cuenta. Pero dioses, los cazadores, ya deben estar vagando por aquí cerca. Espero que todo salga bien». Sin embargo, en el fondo de su alma, sentía que los eventos apenas comenzaban a... Cuando Adriana se despidió y se fue de vuelta, y la loba volvió a encerrarse en su estado silencioso, Alejandro miró nerviosamente por la ventana. La cortina de nieve ocultaba todo, excepto algunos pinos cercanos, y esa misma figura negra entre las ramas ya no aparecía más. Alejandro suspiró, tratando de deshacerse de la creciente sensación de ansiedad. Se sentó junto a la loba, le dijo en voz baja, «No te preocupes, se nos ocurrirá algo». Pero en el fondo entendía que la situación se volvía cada vez más peligrosa. Y si alguien de los lugareños se enteraba de ella, no se evitarían las desgracias. Al amanecer, la tormenta se calmó un poco, y Alejandro decidió arriesgarse a bajar al pueblo por provisiones y vendajes. Las reservas de comida se agotaban, y la loba necesitaba más calorías si realmente estaba en las últimas etapas del embarazo. El hombre temía dejar sola a la loba en la cabaña desvencijada, pero no tenía otra opción. A la loba, a la que había llamado Luna, evidentemente le iba un poco mejor. Ya no yacía sin moverse, sino que a veces se levantaba e incluso movía la cola. Al escuchar que Alejandro rebuscaba junto a la puerta y se preparaba para irse, Luna pisoteaba ansiosamente con las patas delanteras. «Ten paciencia», dijo Alejandro, entreabriendo la puerta y dejando entrar una porción de aire frío. «Pronto regresaré. Solo no se te ocurra romper todo aquí, por favor». Ella solo inclinó la cabeza en respuesta. Tal vez no entendía sus palabras, pero sentía la entonación.
El descenso al pueblo tomó más tiempo de lo habitual debido a los ventisqueros profundos. Abajo lo esperaban paisajes familiares, varias casitas, una tienda con provisiones y una taberna donde, por regla general, se reunían los lugareños para compartir rumores. Alejandro I fue a ver a Sergio, el dueño de la pequeña tienda, que rara vez perdía la oportunidad de discutir algo con los clientes. Sí, cosas del oficio, respondió Alejandro evasivamente, tratando de no mirar a los ojos. Necesitaría harina, un par de latas de conservas y vendajes. ¿Vendajes? Sergio frunció el ceño. ¿Te lastimaste la mano? Algo así. Solo necesito tratar una herida pequeña, para que no se infecte. Mientras el comerciante pesaba y medía las mercancías, irrumpió en la tienda Rosy, una mujer imponente, conocida por su temperamento explosivo. Literalmente, hervía de indignación. Sergio, ¿escuchaste? Federico de la granja vecina perdió un par de ovejas esta noche. Solo encontraron sangre y huellas de lobos. Alejandro se tensó, tratando de no revelar sus emociones. Sí, escuché, asintió Sergio sombríamente. Dicen que la manada anda directo cerca de las casas, así que la gente se está organizando para buscar a esas bestias en los próximos días. Exacto, ya están reuniendo un grupo de cazadores continuo, Rocío. Dicen que algunos vieron un lobo negro, enorme como un caballo. Parece que es el líder de la manada. El corazón de Alejandro se sobresaltó. Entonces, este misterioso lobo negro no era solo una bestia casual. Posiblemente era él quien los había perseguido esa noche. ¿Pero por qué? Rocío, mientras tanto, apretó furiosamente los puños y exclamó: y también escuché que algún hombre está protegiendo a una loba que dispararon los cazadores en el lugar. En esencia, un traidor, porque ahora los lobos amenazan nuestra ganadería. ¿En serio? Levantó una ceja Sergio, volviéndose hacia Alejandro. No sabes nada sobre esto. El cazador se encogió de hombros, tratando de parecer indiferente. ¿No? Te dije, me lastimé la mano, por eso tomo vendajes. Su aspecto era seguro, pero por dentro todo se contraía de ansiedad. Después de comprar provisiones, el hombre se apresuró a pagar y salió de la tienda, tratando de no encontrarse con nadie en el camino. Ya cerca de casa notó a Adriana, que lo esperaba. Sé que fuiste por comida, dijo, recuperando un poco el aliento después del paso rápido. Escucha, aquí realmente los cazadores planean una incursión. Van a peinar el bosque y los senderos montañosos. Si encuentran a Luna, contigo. Entonces será el fin, completó Alejandro, apretando los puños. Lo entiendo. Tal vez aún hay una oportunidad de llevarla a algún lugar más lejos, propuso la chica. Pero en ese estado es extremadamente peligroso. Él sonrió torcidamente. No hay garantías. Por ahora la mantendré conmigo, al menos un par de días más, para que se recupere. Y luego veremos. Adriana suspiró con pesar. Ten cuidado. Y si algo pasa, llámame, te ayudaré. Se miraron brevemente, y Alejandro vio en sus ojos un cálido apoyo, aunque esperaba era decir mucho. Más bien, yacía en estado semi-inconsciente, pero solo este lugar podía proporcionarle ahora al menos una gota de seguridad. En el camino de vuelta, Alejandro notó huellas ajenas en la nieve, posiblemente pertenecían a cazadores o a quienes iban tras la manada. Su humor empeoraba con cada paso. Si la gente realmente se topaba con Luna, no la perdonarían. Tendría que ser más astuto que nunca antes para preservar la vida de la loba embarazada y sus futuros cachorros. Hacia mediados del día siguiente, en los alrededores de la cabaña, se instaló un silencio casi siniestro. La nevada había cesado. El sol asomaba periódicamente entre las nubes, reflejándose en los ventisqueros blancos con destellos cegadores. Alejandro había logrado echar leña a la estufa y alimentar a Luna con carne fresca que encontró en sus reservas. La loba recuperaba fuerzas, levantaba la cabeza más frecuentemente y parecía
Ya no reaccionaba tan dolorosamente a los toques en la pata vendada. Cuanto más reflexionaba Alejandro sobre las conversaciones de ayer en el pueblo, más claramente entendía: los cazadores podían aparecer en cualquier momento. Y aunque su cabaña estaba apartada, tarde o temprano alguien seguramente vendría a revisar. Necesitaba pensar cómo esconder a la loba, o al menos desviar las sospechas. Sumido en pensamientos, entreabrió la puerta para verificar el clima, y de repente notó una figura oscura deslizándose entre los árboles. No se parecía a una persona. Pronto, desde detrás del tronco, apareció el hocico de un lobo, negro como la noche, con ojos amarillos. Esa misma bestia que, según los rumores, era el líder de la manada. Miraba a Alejandro directamente y sin miedo, no huía ni gruñía. El hombre sintió una oleada de adrenalina. Todo dentro gritaba que el lobo podía ser extremadamente peligroso. Sin embargo, la bestia claramente no se preparaba para atacar. Al contrario, se acercó lentamente unos metros, hundiendo las patas en la nieve, y bajó el hocico como en reconocimiento. Alejandro sintió cómo en él hervía la determinación. «Déjenos. No necesitan matarlos. Los lobos no atacan a las personas sin razón. Nos iremos, si simplemente nos dejan pasar». «Cállate, cazadorcito», bramó maliciosamente Manuel. «Esta no es tu tierra, y no te corresponde decidir quién vive y quién no. Defendemos nuestros hogares». Don Esteban asintió secamente. «Los lobos ya han causado tanto dolor aquí. ¿O vas a disputar eso? Y este tu diablo negro parece que no teme a nada». Los perros volvieron a ladrar, pero claramente temían acercarse al lobo negro. Era demasiado grande y parecía más feroz que cualquiera de ellos. Parecía que cualquier pequeñez podía desatar una masacre sangrienta. Mientras los cazadores vacilaban, Adriana reunió valor. En voz baja, pero claramente pronunció: «¿Cuántos lobos han matado ya, considerándolos culpables de todo? Han pensado que tal vez no solo los lobos roban ganado. Hay también bípedos que pueden tener sus propios intereses. ¿Y para qué fusilar crías recién nacidas?». Manuel entrecerró los ojos como reflexionando sobre sus palabras. Pero entonces algo se movió a sus pies. Uno de los perros, perdiendo la paciencia, se lanzó hacia el lobo negro. La bestia reaccionó instantáneamente, se abalanzó y clavó los colmillos en el cuello del perro, arrojándolo a un lado. Manuel disparó furiosamente al azar, pero erró por la tormenta. La bala se perdió en la pared de nieve. Asustado, don Esteban también apretó el gatillo, apuntando al lobo, y en ese momento Alejandro gritó, tratando de desviar la puntería, pero el disparo aún resonó. Al lobo negro como que lo empujaron hacia atrás, pero se mantuvo en pie, emitiendo un rugido desesperado. Parecía que la bala solo le había rozado el costado. El lobo sacudió la cabeza y volvió a ponerse entre los cazadores y «¡Maldición!», exclamó don Esteban, viendo que la bestia no había caído. Los cazadores vacilaron, calculando cómo no acabar despedazados. Aprovechando la vacilación momentánea de los enemigos, Alejandro se lanzó bruscamente hacia la mina, arrastrando consigo a Adriana y la loba. El lobo negro en ese momento hizo otra embestida, obligando a los perros a retroceder. Manuel maldecía, gritaba órdenes, pero los perros no querían meterse bajo los colmillos de la bestia enfurecida. «¡Rápido!», gritó Alejandro, tratando de gritar por encima del aullido del viento. «Nos escondemos en la mina». En la abertura de la roca se oscurecía la entrada al subterráneo. Se zambulleron allí, y ya después de unos pasos los cubrió la oscuridad total, a través de la cual solo se filtraban reflejos de nieve que volaba desde afuera. «Pueden irrumpir tras nosotros, pero entonces en el túnel estrecho les será más difícil usar los rifles». «Correcto», asintió Alejandro, apretando contra sí el rifle para no perderlo. «Resiste, Luna». La loba, temblando de cansancio y dolor, caminaba al lado, a veces tocando con el hocico la canasta con los pequeños,
como verificando que todos estuvieran en su lugar. Desde atrás se escuchaban gritos amortiguados de cazadores y ladridos maliciosos de perros, intercalados con rugidos del lobo negro. Se creaba la impresión de que la bestia, específicamente, detenía a los enemigos, dando a los demás una oportunidad de escape. Finalmente, tras otra vuelta en la mina, encontraron a tientas una cuevita espaciosa, donde desde una grieta en el techo se filtraba luz tenue. El aire era húmedo y fresco. Alejandro bajó a los lobeznos sobre un saliente de piedra, extendiendo allí una manta. Luna inmediatamente se acostó al lado, cubriendo con su cuerpo a las crías. «Parece que nos salvamos». «¿Pero qué será después?», susurró Adriana, tratando de recuperar el aliento. Alejandro se dejó caer cansado sobre una piedra. «No lo sé. Si el lobo negro aún está vivo, posiblemente escape o siga distrayendo. Los cazadores pueden seguirnos, pero aquí hay laberintos, no los conocen tan bien». De repente, desde afuera, llegó un rugido poderoso del viento, del cual temblaron las mismas paredes. Parecía que la tormenta se había vuelto aún más feroz, y las posibilidades de los cazadores de llegar a la entrada de la mina habían disminuido notablemente. «Tal vez la naturaleza está de nuestro lado», dijo quedamente Adriana, sorprendiéndose de cómo extrañamente se habían entrelazado los eventos. «Pase lo que pase, es bueno que al menos hayamos logrado proteger a los lobeznos». Luna los miró con ojos cansados pero tranquilos, como agradeciendo por la salvación. En esta mina medio destruida habían encontrado refugio temporal, donde humanos y bestia salvaje podían coexistir. El momento parecía casi mágico. Hombre y loba, exhaustos pero juntos, se miraban en la penumbra. Los lobeznos resoplaban, se apretaban contra la madre, sin saber cuán terrible era la amenaza afuera. En algún lugar, lejos, tras la cortina de nieve, hervía el conflicto entre cazadores y el lobo negro. Estaba la bestia aún viva. ¿Lograrían los enemigos encontrar el paso secreto hacia las profundidades de la cueva? Pero en este rincón perdido de la Sierra Nevada, latía silenciosamente Nueva Vida 4, diminutos lobeznes, nacidos en las condiciones más duras. Alejandro y Adriana no sabían qué les esperaba, pero entendían, se habían convertido en parte de algo más grande, en una conexión antigua del hombre y la naturaleza, que no se puede detener con ningún disparo. «Gracias por leer. ¿Cómo habrían actuado ustedes en el lugar del cazador? ¿Habrían salvado a la loba o la habrían dejado en el bosque? Escriban en los comentarios. Tú debes ser ese mismo lobo negro que todos temen», murmuró, entendiendo que la bestia no comprendía las palabras humanas, pero sentía las entonaciones. El lobo se movió lentamente hacia la izquierda, echando una mirada rápida a la cabaña, sabiendo exactamente quién estaba allí adentro. Luna, al escuchar ruido, también se agitó y se levantó, gruñendo quedamente al borde de lo audible. El silencio fue interrumpido por un grito sonoro desde el lado opuesto del bosque. «Alejandro, oye, ¿estás aquí? Muéstrate». El hombre reconoció la voz de Manuel, uno de los cazadores del pueblo vecino. Tenía reputación de hombre duro, que no se detendría si decidía abatir lobos. El corazón de Alejandro se detuvo. Si Manuel lo encontraba ahora, veía al lobo negro y, Dios no lo quiera, se enteraba de Luna, las consecuencias serían fatales. Rápidamente le hizo una seña a la bestia. «Vete». Para su sorpresa, el lobo aceptó la señal. Emitiendo un sonido corto, apenas audible, se desvaneció como un rayo entre los árboles, como si nunca hubiera estado allí. Alejandro inmediatamente abrió la puerta de par en par, fingiendo que simplemente había salido a respirar aire. «Sí, estoy aquí», gritó en respuesta, tratando de dar seguridad a su voz. «¿Qué pasó?». Desde detrás de una roca baja apareció Manuel, presionando un rifle contra su hombro. Junto a él caminaba otro cazador, más joven, con mirada tensa.
Te estábamos buscando, dijo Manuel, sombríamente. Corrió el rumor de que frecuentas tu cabaña, y en la zona aparecieron lobos. ¿No has encontrado huellas? Nada especial, trató de responder Alejandro calmadamente. A veces escucho aullidos por la noche, pero aquí eso es normal. Manuel examinó la cabaña, luego golpeó con la bota el umbral. ¿Puedo entrar? Voy a revisar. Dicen que puedes estar escondiendo un lobo, y eso no me gusta nada. El cazador mismo parecía listo para una pelea. Alejandro, con dificultad, mantuvo la calma. Si Manuel irrumpía adentro, descubriría a Luna y entonces seguramente se daría cuenta de que estaba embarazada. Pero prohibirle la entrada solo podría intensificar las sospechas. Veo que tienes prisa, fingió Alejandro indiferencia. Pasa, pero si te soy honesto, Luna había logrado esconderse detrás del viejo armario voluminoso que Alejandro había acercado a la pared para cubrir las grietas del viento. Desde detrás de la estufa solo se veía su cola, pero apenas perceptible. El hombre sintió cómo le latía el corazón. Manuel caminó por la pequeña habitación, examinó la estufa, hurgueteó con un trapeador en el rincón, donde yacían jirones de trapos. Le llamaron la atención las manchas de sangre en el suelo, restos de cuando Alejandro trataba la herida de Luna. ¿Qué es esta sangre? Nada grave, mintió Alejandro con prontitud, tratando de hablar descuidadamente. Aquí desollé un venado hace poco. Tuve que hacerlo urgente, mucha nieve. Parece que no limpié todo. Pero el sonido del viento, que se colaba por las grietas, y el débil olor a humedad lo confundieron. Bueno, dijo entre dientes, dirigiéndose hacia la salida. Pero mira, Alejandro, si me entero de que escondes un lobo, o más aún, una hembra embarazada, te arrepentirás. Te atraparé tanto a la bestia como a ti en el lugar y los eliminaré. ¿Entendí? Entendí, todo, respondió Alejandro, fingiendo que la frase no lo había afectado. Buena suerte en su cacería. Mientras seguía con la mirada a Manuel y su compañero, por dentro, literalmente, temblaba. Tan tensa había sido este encuentro. Solo al escuchar cómo sus pasos se desvanecían en dirección al bosque, se permitió exhalar. Cerró la puerta, rápidamente apartó el armario y vio que Luna se había encogido en el rincón, con las orejas pegadas. Tranquila, todo pasó, susurró, tratando de calmarse él mismo. Pero entendía perfectamente que esto era solo un respiro temporal. Alejandro miró a Luna. En sus ojos se reflejaba algo parecido a la sumisión y el miedo. Y en algún lugar allí, detrás de los árboles, seguía vagando el lobo negro, que incomprensiblemente había aparecido justo en ese momento. Con cada minuto se volvía más claro. El tiempo valioso se agotaba, y había que pensar cómo salvar a la loba de la inevitable masacre. A la mañana siguiente, Alejandro parecía. Ya no podía quedarse quieto en su lugar. Miraba por la ventana de vez en cuando, escuchaba los ruidos. Luna, recuperándose de la herida y a punto de dar a luz, ocupaba todos sus pensamientos. Por un lado, entendía que mantener a la loba en la pequeña cabaña se volvía cada vez más difícil. El riesgo de ser descubierto crecía cada día. Por otro lado, ¿cómo sacarla a la naturaleza salvaje en tal estado? Cerca del mediodía, en el umbral, apareció nuevamente Adriana. Sin aliento, apenas entró sin golpearse contra el dintel y dijo: «Ale, allí hay gente reuniéndose en el sendero. Parece que vienen hacia tu casa. Conté 4. Muy probablemente son cazadores». El hombre palideció. Se volvió hacia Lunesta, lo miraba nerviosamente, pegando las orejas. Parecía que ella también olía el peligro que se acercaba. «No hay nada que hacer. Tendré que ir a su encuentro», decidió Alejandro. «Si entran y descubren a Luna, se acabó. Hay que tratar de llevarlos por una pista falsa. Si algo pasa, camufla la puerta y tal vez también la ventana». «Trataré de detenerlos». La chica asintió y el mismo Alejandro se dirigió a través del patio, donde la nieve ya llegaba casi a la cintura.
En la pendiente, a unos 30 metros, notó 3 hombres armados y otra figura detrás. Reconoció caras familiares los que había visto el día anterior, y uno nuevo, con expresión severa y cabello canoso. «Escuchamos que viste lobos». Alejandro enderezó los hombros, tratando de hablar firmemente. «Vivo aquí. He visto lobos muchas veces, pero nada especial. Nieve, montañas, todo como siempre. Allí, definitivamente, alguien anduvo por la noche. Maldición», pensó Alejandro. «Esto es mala señal». Pero en voz alta solo dijo burlonamente: «Tal vez esas huellas son aún del fin de semana pasado». Sonrió de mala manera. «Y a nosotros nos susurraron aquí que puedes tener un lobo en casa. Dicen que alguien vio una silueta. Propongo revisar tu vivienda». Dentro de Alejandro hirvió el miedo, pero mantuvo la calma exterior. «Quieren registrar mi casa sin ninguna razón. Eso va contra toda justicia». El canoso cruzó bruscamente la corta distancia y clavó la mirada en el rostro de Alejandro. ¿Qué justicia va a haber cuando los lobos atacan al ganado? El hombre sintió que el tiempo se estiraba como chicle. Si los cazadores iban directamente ahora, encontrarían a Luna. Adriana, por supuesto, inventaría algo, pero difícilmente podría detener a 4 hombres armados. Había que distraerlos. «Bien, como quieran», dijo Alejandro entre dientes, lanzando una mirada fugaz a la pendiente lejana. «Pero parece que deberían mirar allá, junto al bosque. Allí vi varias siluetas oscuras. Los lobos pudieron irse hacia allá». Señaló con la mano hacia un barranco abajo, al que era fácil descender. Los cazadores se miraron, dudando. Claramente querían revisar la cabaña inmediatamente. Pero por otro lado, las huellas de la bestia eran un objetivo más caliente. «Vendrás con nosotros», dijo el canoso, agarrando a Alejandro del brazo. «Nos mostrarás esas mismas siluetas. Solo recuerda, si mentiste, de todos modos regresaremos a tu choza». «Está bien», aceptó el hombre, consolándose con el pensamiento de que al menos ganaría algunas horas para Adriana y Luna. Calculaba que para ese momento lograrían esconder mejor a la loba o trasladarla a un lugar seguro. Poniéndose en marcha, el grupo de cazadores encabezado por el hombre canoso se dirigió hacia el borde del bosquecillo. Alejandro sostenía el rifle en las manos, pero trataba de no parecer hostil. Mientras tanto, en su cabeza se sucedían los pensamientos. Ojalá Luna no haga ruido. Y Adriana sola no se las arreglará si algo sale mal. A sus espaldas quedó la cabaña, oculta bajo una gruesa capa de nieve. De vez en cuando, el hombre miraba atrás, tratando de entender si todo estaba tranquilo, pero las cortinas de nieve y los árboles ocultaban lo que pasaba en el patio. Dentro de él hervía algo intermedio entre pánico y determinación. Entendía que esto era solo cuestión de tiempo. Los cazadores no se calmarían hasta obtener pruebas de la presencia de lobos. Y él no tenía el menor deseo de traicionar a Luna. Llevando a los cazadores por ventisqueros cada vez más intransitables, Alejandro se sorprendía pensando: «He ido demasiado lejos, arriesgo todo por una sola loba». Pero alguna fuerza interior no le permitía abandonarla a muerte segura. Después de todo, no quería repetir errores anteriores, cuando la inacción ya le había costado una persona querida. Mientras Alejandro llevaba a los cazadores en busca de supuestas huellas de lobos al pie de la pendiente, Adriana se quedó en la cabaña con Luna. La chica entendía que el tiempo era poco, y en cualquier momento alguien del pueblo podía presentarse aquí con un registro. Acercándose a la loba, vio que ésta estaba notablemente nerviosa. Luna sentía que el dueño de la cabaña se había ido, y que en algún lugar cerca vagaba gente dispuesta a matarla a la primera oportunidad. «Tranquila», niña, murmuró Adriana, tratando de hablar suavemente. «Él pronto regresará. Solo necesitamos esconderte mejor». La loba se levantó sobre la pata herida y con dificultad se movió hacia el fondo de la cabaña.
Se veía que respiraba pesadamente y a veces pegaba las orejas, escuchando cada sonido. Adriana notó que el vientre de Luna se había vuelto aún más grande que hace unos días. Aparentemente, el parto estaba muy cerca. En ese mismo momento, desde afuera, se escuchó un gruñido amortiguado. Alguien o algo vagaba cerca de las paredes. Otro lobo. Pero luego distinguió un gemido suave, definitivamente no humano. Entreabriendo la ventana, vio al lobo negro, que estaba cerca y la miraba directamente a los ojos. Su pelaje brillaba plateado al sol, y en las pupilas amarillas se leía una extraña curiosidad. Al principio, la chica se paralizó, pero luego recordó las palabras de Alejandro sobre cierta figura negra que andaba alrededor de la cabaña, como protegiendo a Luna. Tal vez es uno de la manada que busca a la hembra perdida. O así manifiesta cuidado, pensó. No se le ocurría nada más. Vete, susurró Adriana, temiendo atraer la atención. Si te notan, dispararán inmediatamente. El lobo negro movió ligeramente la cabeza, como si realmente entendiera sus amenazas. Luego emitió un sonido ronco. Luna, dentro de la cabaña, respondió con un gruñido suave, y el corazón de Adriana casi se salió. Lo principal era que estos saludos no los escucharan oídos ajenos. Parecía que las bestias se comunicaban a su nivel, transmitiendo señales. En un minuto el lobo negro se deslizó hacia el fondo del bosque. La chica exhaló aliviada y se volvió hacia Luna. Esta, como que había cobrado nueva energía, comenzaba a caminar nerviosamente por la habitación. Varias veces la loba olfateó el aire y se agachó, como si no encontrara lugar. Adriana se acercó lentamente. Dicen que las lobas pueden elegir por sí mismas dónde dar a luz. Necesitarías encontrar un lugar secreto, ¿verdad? Recordó el viejo almacén junto a la cabaña, una habitación diminuta, separada de la principal por una partición ensamblada una vez. Allí estaba oscuro y vacío, excepto por algunos sacos viejos con paja. Pensando que esto podía servir como refugio, Adriana abrió el pestillo de madera y entreabrió la hoja. «Ven, niña, mira, aquí estarás más tranquila». En el almacén realmente había menos corrientes de aire y nadie podría ver a la loba simplemente mirando por la ventana. La loba olfateó cuidadosamente el suelo, luego resopló y se acostó de costado. Afuera volvieron a escucharse voces lejanas. Adriana se quedó inmóvil, aguzando el oído. Pero sonaban no tan cerca, probablemente los cazadores seguían merodeando por el otro lado del bosque. Pero tarde o temprano se cansarían de las búsquedas y regresarían para revisar la casa más minuciosamente. Así que el tiempo era corto. Adriana entendió que si Luna comenzaba a dar a luz, no se la podía mover, lo que significaba que había que darle la oportunidad de hacerlo tranquilamente aquí. ¿Qué diría Alejandro cuando regresara? Debía ya sospechar sobre la complejidad de la situación, pero difícilmente previó que todo ocurriría tan repentinamente. La misma chica no tenía ni la menor experiencia en partos de animales. Pero la paja tibia y la oscuridad del almacén eran la mejor opción de lo que había. «Resiste», Luna susurró a Adriana, cubriendo la hoja para que la loba no fuera visible. «Tal vez esa luz después, cuando Alejandro regrese. Y si irrumpen cazadores en la casa, tendré que defender a la madre loba y sus recién nacidos». Mientras tanto, Luna, dentro del almacén, suspiró tensamente y aulló brevemente. Adriana entendió. Todo podía comenzar en cualquier minuto. Mientras Adriana vigilaba a Luna en la cabaña, Alejandro caminaba penosamente por los ventisqueros profundos junto con los cazadores, tratando sin éxito de alejar sus sospechas. Sin embargo, gradualmente se volvía claro que en el bosque no se observaban grandes manadas de lobos, solo huellas raras, que se alejaban lejos pendiente arriba. Manuel y el cazador canoso, que se llamaba Don Esteban, comenzaban a ponerse nerviosos por la falta de resultados de la búsqueda. «Parece que nos llevas de las narices», gruñó Manuel, deteniéndose junto a un árbol caído.
Ni un solo lobo en todo el camino. ¿Y dónde están tus sombras? Alejandro se encogió de hombros. Tal vez se fueron más lejos. No soy mago para ordenarles que se queden en su sitio. Don Esteban Canoso frunció el ceño. Como sea, hay que regresar. Aún tenemos planes de revisar esos lugares junto a la mina. Según rumores, allí andan lobos. Pero no olvides, también revisaremos tu cabaña una vez más cuando regresemos. Esta vez no te escaparás. El hombre se estremeció por dentro, presintiendo que esto solo intensificaría el peligro para Luna. Pero externamente trató de mantener un aspecto imperturbable. Está bien, si quieren perder tiempo, vengan. Pero repito, lobos no tengo, apenas consigo leña. Con estas palabras siguió con la mirada a los cazadores hasta que desaparecieron entre los pinos. Luego, sin perder ni un segundo, se dio la vuelta y se dirigió de regreso a la cabaña, apresurándose a verificar si todo estaba bien allí. La nieve crujía bajo los pies, el viento frío quemaba las mejillas, y en la cabeza giraban infinitamente pensamientos sobre qué hacer después. Cuando se acercó a la choza, no vio alrededor huellas de cazadores, afortunadamente, pero notó grandes huellas de patas que se alejaban detrás de la esquina. Todo indicaba que el lobo negro había vuelto a venir a la casa. Alejandro entró y encontró una escena extraña. Adriana estaba sentada frente al almacén cerrado. De allí salían sonidos sordos, como gemidos o aullidos suaves. «¿Qué pasa?», preguntó, mirando nerviosamente alrededor. Luna, susurró la chica. «Parece que ya está dando a luz. Todo comenzó hace como 2 horas, y yo misma casi me volví loca del miedo de que alguien irrumpiera en la casa». Alejandro se mordió el labio. Se imaginaba que el parto en una bestia salvaje transcurría dolorosamente, pero no estaba preparado para que esto ocurriera precisamente ahora y además en tales condiciones. Sacando de la mochila restos de tela limpia, se acercó al almacén. Hay que ayudarla, al menos hacer el lugar más seco, y darle comida por si acaso. Pero al abrir la hoja, vio que Luna ya se las arreglaba sola. La madre naturaleza había puesto en la hembra lobuna instintos que al hombre a menudo le resultan inaccesibles. Jadeaba, mostraba los colmillos, lamía a los cachorros que aparecían uno tras otro. Pequeños bultos de pelaje tibio, aún ciegos e indefensos. Contando, Alejandro descubrió 4 lobeznos. A la luz de una pequeña lámpara, vio cómo Luna mordisqueaba cuidadosamente los cordones umbilicales y acomodaba a los pequeños bajo su vientre para calentarlos. El espectáculo era conmovedor y a la vez aterrador. Esta bestia, que todos consideraban un depredador despiadado, mostraba verdadero cuidado materno, comprensible para cualquier ser vivo. Increíble punto que exhaló. Nadie irrumpió, aunque escuché pasos afuera. Posiblemente tu conspiración con los cazadores nos dio un par de horas de ventaja. Luna, exhausta, levantó la cabeza y miró a las personas. Más bien, era una mezcla de cansancio y gratitud. Alejandro cuidadosamente puso en la entrada del almacén un plato con agua y restos de carne, tratando de no acercarse demasiado. Entendía que algunos animales en este período pueden ser extremadamente agresivos. Sin embargo, la loba parecía no objetar. Cuando se aseguró de que los lobeznos respiraban normalmente y ronroneaban, tratando de encontrar el calor materno, Luna emitió un sonido suave, casi como diciendo, «Gracias por la ayuda, humanos». Esta tregua inesperada dio a Alejandro y Adriana tiempo para discutir los próximos pasos. Esconder a la loba con recién nacidos en la cabaña por mucho tiempo no funcionaría. Los cazadores estaban a punto de regresar. Necesitaban buscar un lugar donde los lobos pudieran vivir desapercibidos, al menos hasta que los pequeños se fortalecieran. Ahí en las montañas una mina vieja, recordó de repente Adriana. La abandonaron hace tiempo, pero allí hay pasajes recónditos. Aunque corren rumores de que allí no todo está tranquilo.
Alguien vio al lobo negro. Tal vez sea su territorio. El lobo negro, repitió Alejandro, recordando cómo esa bestia misteriosa había huido al bosque apenas vio a los cazadores. Parece que está conectado de alguna manera con Luna. Pero por ahora no entiendo. Miró con duda a los lobeznos. Necesitan calor y seguridad. Si los cazadores los encuentran, todo. Adriana asintió, concordando. Después de sopesar los riesgos, decidieron esperar a que Luna se recuperara al menos un poco después del parto, y tratar de trasladarla a ella y a los lobeznos a donde los ojos humanos, pero entendían, tendrían que enfrentar tanto los posibles peligros en la mina como a los cazadores, que podían aparecer en cualquier minuto. En la calle volvió a caer la noche, pero esta vez era silenciosa y clara. La capa de nieve brillaba bajo los rayos plateados de la luna, de ahí que el nombre, para la lobaluna, parecía que le quedaba aún mejor. Dentro de la cabaña reinaba un silencio tenso, amenizado solo por los raros gemidos de los lobeznos y el golpeteo rítmico de gotas que se filtraban a través del viejo techo. Varias veces Alejandro notó cómo se acomodaba mejor y lamía a las crías, estirándose con todo el cuerpo para calentarlas. Cada vez sentía un sentimiento mezclado respeto, temor y dolor por entender que mañana o pasado mañana los cazadores podían estar aquí. Hacia medianoche Adriana se fue de reconocimiento para averiguar si no andaban por allí, cerca, esos mismos hombres. Alejandro se quedó a solas con la familia lobuna. Y entonces, cerca de la medianoche, desde detrás de la ventana se escuchó un ruido pesado. El hombre saltó, agarró el rifle y corrió hacia la puerta, esperando ver huéspedes no invitados. Pero al asomarse, se encontró con la mirada del lobo negro. Este estaba en el lindero, bajo los rayos de la luna, parecía aún más grande y casi irreal. «¿Para qué vienes?», susurró Alejandro, aunque entendía que la bestia no escucharía las frases humanas. Pero el lobo levantó el hocico, olfateó el aire y aulló prolongadamente, como tratando desesperadamente de decir algo. Luna respondió con un gemido suave, pero siguió acostada con los lobeznos sin salir afuera. El lobo negro se acercó lentamente al umbral, manteniendo una distancia cautelosa. Esto parecía un intento de mostrar a Alejandro que no atacaba, pero tampoco dejaría acercarse si olía peligro. Sorprendentemente, el hombre sintió como si la bestia verificara: «Todo está bien con Luna». Entonces se escuchó un paso en la nieve. Regresaba Adriana. Al ver al lobo enorme junto a la puerta, gritó, casi dejando caer la linterna. «Tranquila», dijo Alejandro apenas audible. «Parece que no es enemigo. Solo no entiendo qué busca. Tal vez trata de llevarse a Luna», supuso la chica. «O mira cómo está, pero teme a los humanos». Sin embargo, la bestia negra no se acercó más. Después de un par de minutos, dio a conocer con un aullido corto que se iba, y se desvaneció en la oscuridad nocturna. Adriana sacudió la cabeza con desconcierto. «Espectáculo extraño. ¿Sabes? Hay leyendas. Si un lobo negro viene a la casa, es señal de cambio de destino. Pero no quisiera creer en todas esas historias. El mismo destino lo tenemos aquí». Parece sonrió torcidamente Alejandro. «Parece que se fueron más lejos a las montañas, a la mina como habían planeado. Pero pueden regresar por la mañana». Entonces el tiempo corre. Regresaron adentro. Vieron que Luna seguía alimentando a los lobeznos. La hembra emitía gemidos suaves si el humano se acercaba demasiado, por lo que Alejandro trataba de mantenerse a distancia y solo de vez en cuando acercaba al almacén. Afuera se volvía cada vez más frío y se hacía claro. Si querían moverse de día, el camino a través de senderos nevados sería pesado. Además, la pata de Luna aún no había sanado completamente y 4 pequeños requerían cuidado especial. Pero quedarse más tiempo era imposible. Los cazadores estaban a punto de regresar. «Conozco un camino corto a la mina vieja. Allí casi no van. Trataremos de llegar antes del mediodía. Luego habrá que esconderse». «¿Y si en la mina hay gente?», dudó Adriana.
Entonces habrá que resolverlo en el lugar. En serio, no veo otra opción. Si Luna se queda, definitivamente la encontrarán. La chica asintió, aceptando este plan arriesgado. Decidieron que tomarían a los lobeznos en una canasta para leña, forrándola con mantas para que no se congelaran, y Luna iría sola, en la medida que pudiera. Aunque la loba aún parecía débil, en una bestia salvaje están puestos poderosos instintos de supervivencia. Posiblemente encontraría fuerzas. Solo quedaba esperar la mañana y confiar en que el lobo negro no los delatara ante los cazadores. Alejandro se sorprendió, pensando lo absurdo que sonaba. ¿Una bestia puede delatar? Pero lo que había visto en esos ojos amarillos hacía dudar de todo lo habitual. Parecía que el lobo negro poseyera alguna inteligencia incomprensible o espíritu antiguo con el que estaban impregnadas las montañas de la Sierra Nevada. El breve descanso nocturno llegó a su fin. Alejandro y Adriana trataron de dormitar, turnándose para vigilar en la puerta. Y Luna, sin importar la pata dolorida y la debilidad, protegía su camada, mirando a veces ansiosamente al vacío, como adivinando. Por delante los esperaba un camino largo y peligroso hacia la misteriosa mina. Al amanecer las montañas fueron cubiertas por densas nubes de nieve, prometiendo una nueva tormenta. Alejandro y Adriana se levantaron antes de los primeros rayos del sol. Desayunaron rápidamente con tortas frías y restos de carne. Sin querer encender fuego, el humo podía atraer miradas curiosas. Luna vigilaba ansiosamente sus preparativos, escondiéndose en la sombra del almacén. Primero Alejandro preparó una gran canasta tejida, que antes usaba para leña. Echó allí mantas viejas y puso a los diminutos lobeznos, que apenas habían abierto los ojos. Estos gemían quedamente, evidentemente, no entendiendo por qué dejaron de calentarlos los costados de mamá. Luna, al olfatear que se llevaban a su descendencia, salió del almacén, cojeando en la pata vendada. Pegaba las orejas, pero no se abalanzaba. Permitió al humano tomar a los lobeznos, aunque sus ojos expresaban ansiedad. Tranquila, dijo Alejandro. Queremos sacarlos de aquí antes de que vengan los cazadores. Adriana se encargó del cuenco con agua y el paquete con comida para las personas. Pronto todo el pequeño grupo salió de la cabaña por la ventana, que daba al patio por la parte trasera. Decidieron no abrir la puerta para no dejar huellas innecesarias. El viento y la nieve ya cubrían los caminos anteriores, sin embargo, de todos modos había que moverse con cuidado. La primera hora del camino resultó ser una verdadera prueba. Luna, tambaleándose, caminaba junto a Alejandro, volviéndose periódicamente hacia la canasta. Los lobeznos gemían lastimosamente, sintiendo su olor pero sin poder salir. A Adriana, en algún momento, le pareció que no llegarían ni a la mitad del camino. La loba parecía demasiado débil, y las subidas por la nieve eran torturantes incluso para uno. La nieve se intensificaba, y para cuando llegaron al estrecho sendero al pie de la pendiente empinada, la visibilidad había caído casi a cero. Tuvieron que moverse orientándose por los salientes apenas visibles de las rocas. 2 veces Adriana casi se cayó en un ventisquero, y solo Alejandro logró agarrarla de la mano. Los lobeznos en la canasta se callaron, evidentemente del frío y el miedo, y Luna caminaba, inclinándose obstinadamente hacia el suelo. De repente, Alejandro escuchó ladridos de perros. El sonido se intensificaba y se callaba, pero obviamente venía del lado de su cabaña. Podían ser perros de caza que habían traído Manuel y don Esteban para rastrear lobos por el rastro de sangre y olor. El hombre se heló solo de pensar que los perros podían alcanzarlos directamente en el sendero. Hay que apurarse, dijo, volviéndose hacia Adriana. Parece que los perros ya van por nuestro rastro. La chica asintió, secándose el sudor de la frente. Luna movió nerviosamente las orejas, como si también escuchara ese ladrido hostil. Estimulada por el miedo, aceleró el paso, a pesar de la herida. Después de un tiempo, salieron a una gruta que Alejandro llamaba
antesala de la mina. Era una pequeña depresión en la roca, cubierta de fragmentos de piedras y llena de nieve. En algún lugar en la profundidad se escondía la entrada al corredor subterráneo. Se escuchaba goteo amortiguado y ruido sordo del viento que penetraba por las grietas. «Aquí está», la entrada mostró Alejandro, apartando un montón de fragmentos. «La mina está más adelante, unos 10 metros. Queda pasar en la oscuridad». Pero no lograron dar un paso adentro, cuando desde algún lugar del lado del bosque resonó un fuerte. Volviéndose, vieron un grupo de 3 personas, Manuel, don Esteban y otro hombre con perros. Ya apuntaban con rifles. Los perros gruñían furiosamente, casi soltándose de las correas. «Pon la canasta en el suelo», gritó don Esteban. «Así que aquí están». Resulta que sí esconden a la loba. Sabía que algo no estaba limpio. Manuel entrecerró los ojos, notando a Luna, que se había pegado a las piernas de Alejandro, respirando pesadamente. Sonrió torcidamente. Loba embarazada. Más precisamente, ya madre. «Así que las crías las tienes en la canasta». «Excelente. Libraremos a nuestras tierras de una nueva manada y además conseguiremos buenas orejas». Alejandro se encendió de rabia. «No los toquen. No han hecho daño a nadie». «Quita las manos del rifle», advirtió don Esteban, notando que el hombre apretaba el arma contra sí. «Todos ustedes son nuestros rehenes, y tus bestias también». La situación parecía de tablas. 3 cazadores armados contra Alejandro y Adriana, obligados a defender a la loba con 4 lobeznos. Los perros mostraban los dientes, listos para atacar. El viento soplaba con nieve, cegaba los ojos, pero de todos modos se veía lo tensa que estaba la situación. «Disparo», primero siseó Manuel, levantando el rifle. «A esta loba y luego a los lobeznos. Así será más correcto. A ti, Alejandro, en el pueblo todos te maldecirán por ayudar a los depredadores». En un instante en el aire se cernió la amenaza del disparo. Adriana apretó la canasta contra el pecho, horrorizándose por lo que pasaría al siguiente segundo. Pero de repente, como de la nada, resonó un aullido prolongado y terrible de lobo. Casi inmediatamente desde detrás del saliente rocoso saltó el lobo negro. Sus ojos ardían con luz enloquecida y el pelaje se erizó. Saltó entre las personas y los cazadores, rugiendo fuertemente. Los perros chillaron, retrocediendo, y Manuel en la confusión soltó el mango de las correas. El lobo negro hizo una embestida amenazante, dando a entender que estaba listo para despedazar a cualquiera que tratara de acercarse a Luna y sus hijos. Gruesos copos de nieve caían del cielo, intensificando la atmósfera. Todos se quedaron inmóviles, esperando qué pasaría después. La bestia negra, como una sombra, protegió a la loba y su camada en el momento más crítico, poniéndose entre las bocas de los rifles y Alejandro. Parecía que la misma naturaleza había decidido no entregar a sus protegidos al despedazamiento. Pero estaban listos los cazadores para retroceder por un solo lobo salvaje. O el disparo aún resonaría, decidiendo el destino de varias vidas a la vez. La escena en la entrada de la mina se congeló, como en una vieja película. Los cazadores sostenían rifles, Alejandro y Adriana cubrían a Luna y sus lobeznos, y el lobo negro, mostrando los colmillos, estaba al frente, no dejando que los enemigos se acercaran. Los minutos pasaban, y con cada segundo la tensión crecía. «Vete, maldito perro», rugió Manuel y apuntó. El lobo claramente siente algo. «Si disparamos ahora, los demás pueden estar cerca. Nos despedazarán». Su pelaje se erizaba en la nuca, y en los ojos amarillos brillaba la furia. Detrás de él, la loba Luna, respirando pesadamente, pegaba las orejas y los lobeznos en la canasta gemían lastimosamente.